¿En alguna de esas dos ocasiones tuvo restricciones de tipo legal para participar en esas elecciones? Sí, claro. ¿Tuvo alguna restricción legal? Sí, mira, cuando fui por primera vez elegido popularmente como concejal. No, para las elecciones presidenciales. Permítame contestarle porque usted mencionó el tema. Yo no cumplí mi periodo, no pude. Entre el 84 y el 86, siendo muy joven, porque el ejército, en virtud de un decreto del estado de sitio, me capturó siendo concejal por pertenecer al movimiento 19 de abril y me llevaron, fui torturado durante una semana y todo el periodo lo terminé en la cárcel. Aquí el doctor Barrio fue mi abogado y yo no pude cumplir mi primer periodo, torturado, preso, y tuve que pasar la clandestinidad después. Para mi actividad como congresista, por ejemplo, cuando desarrollé siendo representante de la Cámara en el segundo periodo, fecha que usted menciona, y senador en mi primer periodo, desarrollé los debates de investigación sobre la articulación de la familia del presidente Uribe y de la clase política tradicional con el narcotráfico y el paramilitarismo que dejaron 90,000 muertos en el país. Y fui interceptado en todas mis comunicaciones. Hoy hay confesión expresa en los procesos que se siguen por el Departamento Administrativo de Seguridad, que es una dependencia del presidente de la República. Fue muy concreta. Es decir, como representante a la Cámara y como senador, mi familia que tuvo que exiliarse, mi mamá, mi hermana, sus hijas, mi hijo mayor, mi hijo Andrés, mi hija Andrea, todas viven en el exterior exiliados por la persecución política del Departamento Administrativo de Seguridad a través de el señor Noguera, que hoy está condenado por asesinato de líderes políticos y sociales de Colombia, interceptadas todas mis comunicaciones, mi familia exiliada durante mi ejercicio como opositor en el Congreso de la República al presidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, entonces la respuesta es esa. Y finalmente en el 2018, que es la última fase que usted menciona de mi periplo electoral, político, pasando la destitución como alcalde, que fue una institución política. Ya la sentencia del Consejo de Estado lo ha afirmado así, en última instancia. Yo fui candidato presidencial simplemente porque un magistrado decidió suspender provisionalmente una multa. Si no, no hubiera podido. Ya pasaremos a eso más adelante. Y durante mi campaña presidencial del 2018 yo sufrí un atentado en Cúcuta, grabado de manera directa porque quien me acompañaba hizo el video desde el interior del carro. La policía me llevó al sitio del atentado. Allí, porque no salí del carro, es que puedo estar hablando aquí. Nunca se hizo una investigación sobre los móviles y sobre todo los autores intelectuales del atentado. Durante esa campaña presidencial no logré obtener financiación sino hasta el último momento. Porque la banca, independientemente de su posición política también, sabía que tenía un candidato embargado. Sí, señor Petro, yo creo que se está saliendo de la pregunta, era muy concreta y le pediría que si me permite es un poco terminar. No, es como tenemos un límite de tiempo para hacer las preguntas. Pero permítame decirte esta frasecita. Después de obtener 8 millones de votos, para la audiencia y para los jueces y la señora juez, les informo, desde los tiempos de Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal asesinado, no se había obtenido por parte de una candidatura alternativa un volumen porcentual de votos tan alto en toda la historia de Colombia, desde 1948, Gaitán, que esta vez en el 2018 con mi nombre. Esa es la magnitud del hecho político que querían evitar, entre otras cosas, a través de estas maniobras administrativas. Yo no tuve, después de obtener ese electorado, mi movimiento hoy no tiene personería jurídica. Alcalde, ¿podría decirme en qué fecha culminó
el periodo para el cual fue elegido como alcalde mayor de Bogotá y a quién le entregó la alcaldía? El 31 de diciembre del año 2015 y ganó la alcaldía Enrique Peñalosa. Gracias. Usted, senador Petro, y sus representantes señalan en el párrafo 79 de la solicitud de medidas provisionales que, abro comillas, las tres ramas del poder público del Estado colombiano se han involucrado a través de decisiones en la obstaculización del libre ejercicio de los derechos humanos del señor Gustavo Petro Rego, cierro comillas. Al respecto le pregunto, ¿podría confirmarme si el fallo disciplinario de la Procuraduría General emitido en su contra está vigente o la rama judicial en cabeza del Consejo de Estado lo revocó? El Consejo de Estado en sala plena anuló el fallo del procurador, pero sus consecuencias siguen estando vigentes a través de los procesos de la Contraloría, que me multaron, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que me multó, con el peligro por las normas colombianas de establecer inhabilidades, con el peligro de que tenga muerte política a raíz de esos hechos. Ya vamos a esos y la Procuraduría hizo... Déjelo que termine porque está contestando exactamente lo que usted le preguntó. Sí, y la Procuraduría hizo un segundo... Con todo el respeto, está gastando el tiempo del Estado en preguntas que vienen más adelante. Si hubiera que prolongar eso por razones que son atendibles, lo haremos. Gracias. Por favor. Sí, el segundo terminar. proceso de la Procuraduría sobre el Plan de Ordenamiento Territorial está vigente, no ha sido anulado por ninguna entidad administrativa, ni judicial. Continúe, señor. Gracias. Ese fallo del Consejo de Estado que anuló la sanción de la Procuraduría General le impidió presentarse a las elecciones presidenciales del 2018. El fallo del Consejo de Estado no me impedía, dado que fue a mi favor, presentarme, pero las sanciones derivadas por la Contraloría del mismo proceso sí podían inhabilitarme, incluso si me llegaba a inscribir, ponerme en un proceso penal con pena de prisión, si hubiera estado vigente y no suspendido transitoriamente por un magistrado. Gracias, senador. Usted ha dicho también igualmente reiteradamente que los fallos de responsabilidad fiscal proferidos en su contra hacen parte de una persecución política. Esos fallos, valga aclarar, no son multas, como lo explicarán los peritos más adelante. ¿Podría decirme usted si los efectos de esos fallos se encuentran vigentes estrictamente, los de la Contraloría Distrital? Sí, todos están vigentes, solo suspendidos transitoriamente. Muchas gracias. Por la justicia administrativa. Por la justicia administrativa, ok. Doctor Petro, dígame cómo es cierto, sí o no, que el 28 de octubre del 2013 usted presentó la petición individual respecto al caso que nos aboca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando fui destituido, en el proceso ya donde se anunciaba la destitución, yo le solicité a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger mis derechos políticos y el de mis electores. Ya gozaba de unas medidas cautelares de la misma comisión años antes por mi derecho a la vida, que obligaba al Estado a cuidarme y a establecer las causas de las amenazas que permanentemente se me hacen. La Comisión Interamericana efectivamente expidió por unanimidad medidas cautelares que el presidente de la República del entonces, Juan Manuel Santos, desacató. Y mis tutelas fueron rechazadas por el Consejo de Estado de ese momento, con lo cual salí efectivamente de la alcaldía. Y solo una tutela posterior de la sala de tierras de una instancia judicial civil, de derecho civil, falló a mi favor, ordenándole al presidente de la República, Juan Manuel Santos, acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por esa razón es que volví a la alcaldía.
Sí, solamente para efectos de la memoria, el 28 de octubre del 2013, de conformidad con la notificación transmitida al Estado por la Comisión Interamericana, fue que se radicó esa petición. Y en razón a esto, podría decirme si la sanción impuesta por la Procuraduría tiene como fecha 9 de diciembre desde el 2013, es decir, un mes y medio después de haber presentado su petición ante la CIDH. Nosotros presentamos una reposición, ¿no? Esa no es la fecha definitiva de la sanción de la Procuraduría, porque hubo un proceso de reposición posterior. Los hechos se desencadenaron ya con una decisión, es decir, del señor procurador. No tenía segunda instancia ni nada, ni el derecho a recurrir ante una instancia diferente al procurador para ese tipo de decisión. Se desencadenaron fue en marzo del 2014, cuando efectivamente salí de la alcaldía. Para esa fecha es que la Comisión Interamericana, que tenía mi solicitud bajo estudio porque era inminente la pérdida de derechos políticos en la ciudad de Bogotá, es que toma la decisión de expedir las medidas cautelares a mi favor, medidas cautelares que fueron en ese momento desacatadas por el presidente de la República. Sí, en efecto, la fecha mencionada fue la del 28 de octubre primero y 9 de diciembre posteriormente, por eso le preguntaría otro elemento adicional. Si teniendo en cuenta que usted presentó ante la comisión el 28 de octubre del 2013 su queja, ¿recuerda si el recurso ordinario de reposición frente a la Procuraduría fue presentado el 31 de diciembre del 2013? La reposición es la misma autoridad, ¿no? Por eso acabo de afirmar de que no tenía derecho a recurrir. No, ante la misma autoridad, Ante pero me la refiero misma solamente a autoridad. las fechas. Sí, no recuerdo. Señora presidenta, ¿Tiene? Un momentito, por favor. sí, señores. le pido disculpas por interrumpir, pero es que el agente del Ilustre Estado le está preguntando una serie de fechas que el señor Petro no maneja, las hemos manejado sus representantes y sus abogados. Efectivamente, lo presentamos en octubre, pero todo eso está en el expediente y el señor Petro no maneja las fechas porque nos concedió poderes a nosotros, de manera que creo que está tratando un poco de preguntarle lo que no es objeto del testimonio. Señor representante, el Estado tiene derecho a preguntar. El testigo tiene derecho a decir no recuerdo. Por favor, continúe. Muchas gracias, doctor Petro. Continuando en la misma vía, un recurso interno existente en Colombia es el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo de la Procuraduría, que ya se ha mencionado. En este caso, ¿usted se acuerda si fue presentado por usted o sus representantes el 28 de marzo del 2014, es decir, 151 días después de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mira, todos los recursos internos fueron utilizados en mi defensa, absolutamente todos. Para ese momento de la fecha que usted menciona, existían dos opciones: las tutelas, que es un mecanismo creado por la Constitución del 91, que las usamos, y una de esas tutelas fue la que me permitió regresar, la que ordenaba acatar las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Casi todas las demás fueron falladas en contra. Y el segundo procedimiento es el de restablecimiento del derecho y nulidad, que también presentamos y que falló posteriormente, ya una vez había reingresado a mi cargo en virtud de la tutela. El segundo procedimiento expidió también unas medidas cautelares basadas en la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que le quiero mencionar y responder es que vía interna, sea por tutela con algún éxito, sea por el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, la base con la cual finalmente jueces me dieron la razón y defendieron mis derechos dentro de Colombia
la base de sus decisiones fue las medidas cautelares expedidas por unanimidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, doctor Petro. Simplemente para mí era importante establecer las fechas puntuales. Y quiero cambiarle de tema rápidamente. Sé que tenemos muy corto tiempo, aunque le pediría a la Honorable Corte una pequeña adición para dar las prolongadas respuestas. Por favor, usted continúe. El Estado tiene, continúe dentro del tiempo que se le ha marcado. El Estado tiene luego la posibilidad de hacer sus declaraciones finales donde podrán hacer las explicaciones que tengan a bien sobre todo el entramado del problema que nos ocupa. Ahora, por favor, le rogaría hacer preguntas concretas para que podamos ajustarnos al tiempo reglamentario. Muchas gracias. Gracias, señora juez. Usted y sus representantes continuamente han afirmado que el procedimiento disciplinario de la Procuraduría contraviene las garantías del debido proceso y contraviene la Convención. Veo yo aquí en la Gaceta del Congreso correspondiente que en el año 2002 usted ocupaba una curul en el Congreso. ¿Votó usted a favor o en contra de la aprobación del Código Disciplinario Único, Ley 734, cuando estaba siendo debatido en el Congreso? No recuerdo, pero yo lo que tengo que afirmar al respecto sobre lo que ha pasado en la discusión política en Colombia es que, sobre la base de la excusa de la lucha contra la corrupción, se ha encarcelado la política en Colombia. Hay una cantidad de normas que se han construido, unas más duras que otras, bajo la bandera de que se lucha contra la corrupción. La corrupción en Colombia ha crecido exponencialmente. Odebrecht, de hecho, el contralor que me multó, quiero que ustedes sepan, señora jueces, está procesado por recibir sobornos de Odebrecht. Yo solo pregunté, siguiendo la instrucción de la señora juez, algo muy concreto. Permítame contestar. ¿Votó o no? De votó? hecho, el fiscal que trató de procesarme penalmente por unos hechos, hoy está capturado en los Estados Unidos, el SAR Anticorrupción, por haber recibido sobornos de la clase política colombiana. Las normas anticorrupción, dado que la corrupción es un delito, tienen una autoridad competente, que es la Fiscalía y los jueces. Y la legislación colombiana, incluso con errores nuestros, porque no teníamos el conocimiento suficiente en el año 2002 y otros años, lo que ha es trasladado la lucha de la corrupción, que es un delito con autoridad judicial, hacia órganos de control que no tienen esa competencia, confundiendo qué es la corrupción. Al tenerlo los órganos de control, no hay una lucha contra la corrupción en Colombia. Lo que hay es la utilización de los órganos de control administrativo para establecer un sistema generalizado de extorsión política. Señor Petro, discúlpeme, ¿usted votó la ley o no la votó? Es que yo no recuerdo en ese momento. No recuerda. Adelante, señor. Gracias. De acuerdo con el registro, el senador Petro asistió y no votó la ley, y por eso le preguntaría. No, sí, es que es para correlacionar la pregunta. ¿Usted como senador ha presentado algún proyecto de ley que específicamente busque cambiar las facultades sancionatorias de la Procuraduría y las posibilidades de inhabilidad de la Contraloría, específicamente sobre ese tema? Y dado el tiempo, le rogaría ser muy concreto. Sí. Le suplicaría, doctor Petro, ser súper concreto con un sí o un no. Sí. Gracias. Y, senador Petro, por último, usted tuvo como bandera, y lo hago para contextualizar ante la Corte la pregunta, hace un tiempo la lucha contra los escándalos en Bogotá generados por el alcalde Samuel Moreno Rojas, y eso fue parte de su bandera política que con la que todos coincidimos. ¿Usted pertenecía al mismo partido del senador Samuel Moreno Rojas? Sí, y yo lo denuncié.
y usted lo denunció ante la Procuraduría y ante la Contraloría a pesar de haber sido elegido popularmente. Sí, porque la Convención Americana no prohíbe la denuncia. Lo que prohíbe es que un órgano de control administrativo le quite derechos políticos, incluido al alcalde Samuel Moreno. El alcalde Samuel Moreno está condenado por la justicia penal como su hermano, y obviamente la justicia penal la que sí tiene la facultad de quitarle los derechos políticos. Gracias. Y la última pregunta, señora juez, si me lo permite. Senador Petro, ¿sabe usted que, de acuerdo con las cifras oficiales de la Procuraduría en los últimos 10 años, aparte de usted como funcionario, se han sancionado más de 2.500 funcionarios de elección popular? Sí, y la mayor parte de ello es rivalidades entre grupos políticos locales. Muchas gracias, señor juez.